nacimiento de la psicología marcó un cambio importante en la forma de comprender al ser humano, ya que permitió estudiar científicamente la conducta, los pensamientos, las emociones y la percepción. A través de las corrientes como el conductismo, el psicoanálisis, la psicología cognitiva, la Gestalt y la psicología humanista, se desarrollaron distintas maneras de explicar cómo actuamos, aprendemos y sentimos. Gracias a estos aportes, la psicología se convirtió en una ciencia fundamental para la educación, la salud mental, el bienestar de las personas, entre muchos otros más aspectos. La teoría psicológica del conductismo tiene un objetivo de estudio. Se basa en el comportamiento observable y medible de las personas, dejando de lado los procesos mentales. Tiene método de utilidad. La observación sistemática es aquel procedimiento que registra y analiza los comportamientos. También otro método de condicionamiento es el proceso que se construye mediante asociaciones entre el estímulo y la respuesta. Tiene dos exponentes principales, que es John Watson, que define la psicología como una ciencia objetiva y rechaza el estudio de los procesos mentales. Frederick Skinner es otro que estudia el condicionamiento operante, que son las conductas que se mantienen o modifican según sus consecuencias. En el contexto histórico, cultural y social, se desarrolló en los Estados Unidos y se caracterizó por tener el interés de la ciencia, la tecnología y los valores que se reflejaban en la manera de entender el comportamiento humano. También tiene hitos claves, que es la teoría de Skinner del condicionamiento operante. Es la caja de Skinner. Y John Watson rechazó la introspección al ser subjetiva, basada en datos observables y medibles. El área de aplicación profesional es en la educación, en métodos de enseñanza y aprendizaje, que construye conductas útiles, también en clínicas y la salud, donde las personas modifican las conductas con terapias para trabajar los trastornos y las fobias de ansiedad. La psicología humanista tiene un objetivo de estudio: es entender al ser humano en su totalidad, con la capacidad de autorrealización, el cual puede alcanzar su máximo potencial. En su método de utilidad, lo utiliza en la entrevista y la escucha del profesional, tratando a la persona con empatía, respeto y sin juzgarlo, comprendiendo su experiencia personal. Los principales exponentes tenemos a Abraham Maslow, que desarrolló la jerarquía de las necesidades. Carl Rogers se enfocó en la aceptación incondicional. En su contexto histórico, cultural y social se desarrolló en los Estados Unidos, en una sociedad en la que se promovía el progreso, la iniciativa individual y las metas personales. Entre los hitos claves tenemos la teoría de la jerarquización de necesidades de Abraham Maslow, donde modifica la manera de comprender la ayuda psicológica, poniendo a la persona como protagonista de su vida y progreso. En el área de aplicación, se utiliza en la educación, donde se promueve el desarrollo integral, motivando la autonomía del estudiante. En la psicología clínica y la salud, tiene métodos terapéuticos para mejorar la autoestima, la superación de crisis personales y promover el crecimiento emocional. El inicio del psicoanálisis se dio durante la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucha depresión, hubo muchas muertes masivas. Fue una era bastante de mucha necesidad en lo emocional y lo psicológico. Psicoanalistas como Melanie Klein y Donald Winnicott reconfiguraron el psicoanálisis, lo trasladaron al foco del ello. El psicoanálisis tiende a señalar que el síntoma es la señal de que hay algo
por trabajar en el inconsciente y en el subconsciente. Las diferencias más notables del psicoanálisis vendrían siendo que trabaja el pasado, más que nada, para saber cuál es la situación, cuál es el trauma o el patrón que lleva a la persona a ser como está haciendo en el presente. Y pone en la mesa lo observable y lo subjetivo. El conductismo rechaza el estudio de la mente y se centra estrictamente en la conducta medible, en cómo la persona reacciona, cómo la persona se posiciona ante otras personas, otros ambientes o alguna situación. La razón más visible de estos 5 pilares de la psicología vendría siendo su método o su objetivo de estudio. El conductismo más que nada se trata de la conducta observable o física del ser humano. La mente inconsciente, que vendría siendo el psicoanálisis, los traumas, los patrones de conducta, la relación con los padres, la percepción global, que vendría siendo la psicología humanista, y los procesos mentales y el potencial humano, que vendría siendo la psicología cognitiva. Le hablaré sobre la psicología cognitiva, cómo se relaciona y se diferencia con otras corrientes importantes como el conductismo, la psicología de Gestalt y la psicología humanista. En cuanto al objeto de estudio, la psicología cognitiva se enfoca en los procesos mentales internos como la memoria, el pensamiento y la atención. A diferencia del conductismo, que estudia únicamente la conducta observable, la psicología cognitiva considera que para entender el comportamiento humano también es necesario analizar las personas cómo procesan la información. Por otro lado, la Gestalt se centró en la percepción y en cómo el cerebro organiza la información como un todo, mientras que la psicología humanista destacó la experiencia personal, las emociones y la autorrealización. Respecto a los métodos, la psicología cognitiva utiliza experimentos, pruebas de memoria y análisis del pensamiento humano. El conductismo empleaba observación y conocimiento. La Gestalt realizaba estudios sobre la percepción visual y la humanista utiliza entrevistas, terapias centradas en la persona. Entre los principales exponentes de la psicología cognitiva destacan Jean Piaget y Ulrich Neisser. Piaget explicó cómo evoluciona el pensamiento desde la infancia, mientras que Neisser consolidó esta corriente como una disciplina científica moderna. Estas ideas se desarrollaron principalmente en los Estados Unidos y Europa, entre las décadas de 1950 y 1960, influenciadas por los avances tecnológicos y las neurociencias. Uno de los hitos más importantes fue la llamada revolución cognitiva, que cambió la revisión de la psicología al incluir el estudio de los procesos mentales. Gracias a esto, la psicología cognitiva hoy tiene aplicaciones en educación, psicología clínica, neuropsicología e incluso inteligencia artificial. En síntesis, la psicología cognitiva permitió comprender que la conducta humana no depende solo de estímulos externos, sino también de cómo cada persona interpreta, procesa la información que recibe del entorno. La psicología Gestalt surge en Alemania a principios del siglo XX y se centra en estudiar la percepción humana y la manera en que organiza la información en patrones significativos. Su idea principal es que el todo es más que la suma de las partes, lo que significa de que las personas perciben las cosas como un global, como algo completo, no como elementos aislados. Esta psicología tenía grandes diferencias con otras corrientes psicológicas como lo son el conductismo, que solamente estudiaba la conducta medible y observable y dejaba a un lado los elementos mentales o los procesos mentales internos. En cambio, la Gestalt sí consideraba importante la percepción, la experiencia subjetiva y la manera en que la mente interpretaba la realidad.
Mientras el conductismo utilizaba métodos de condicionamiento y estímulo-respuesta, la Gestalt trabajaba con la observación perceptiva y el análisis de patrones y formas. Con respecto al psicoanálisis, la Gestalt también tenía importantes diferencias. El psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud se centraba básicamente en los traumas, el inconsciente y los conflictos reprimidos, y utilizaba métodos como los que eran la interpretación de los sueños y la asociación libre. Por otro lado, se centró más en el aquí y el ahora, en cómo las personas perciben su realidad presente y en la interpretación de la mente, cuerpo y emociones. Sin embargo, ambas corrientes coinciden en la importancia de comprender la experiencia humana. La Gestalt también comparte similitudes con la psicología cognitiva, ya que ambas estudian procesos mentales internos. La diferencia es que la psicología cognitiva se centra en la memoria, el aprendizaje y el razonamiento. En cambio, la Gestalt se centra en la percepción humana y en la organización de la información. De igual manera podemos decir, finalizando, de que la psicología humanista y la Gestalt tienen muchísimas similitudes, ya que las dos se centran en la experiencia humana y en el desarrollo del individuo. Estas dos corrientes también se aplican mucho en el aprendizaje y en la psicoterapia, ya que se centran en mejorar el bienestar y las relaciones humanas. Muchas gracias.